Suscríbete a la Panterita. A su médico. Duplícame los packs en mi internet, duplícame los gigas en mi cel, duplícame con Flow, podés ver más, duplícame, dale, atrévete, duplícame con Wi-Fi del personal, más velocidad tendré, duplícame y conquista mi amor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Una noche fantástica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir, tomá Scone. Con Scone, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scone es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scone es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. Con Banco Continental volvemos al cole con grandes beneficios. Del 1 al 12 de febrero, compra tu lista de útiles con el beneficio de 20% de descuento, más 6 cuotas, sin intereses, con las tarjetas de crédito Continental en todas las librerías y papelerías del país. Bases y condiciones en bancontinental.com.py. Sos grande, tu banco también. Continental. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo, Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a los que nos ven y nos escuchan en el mundo a través de la aplicación de la Mega Cadena. Cotita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Benicio Martínez. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, creo que la llegada de los campeones preolímpicos, de los grandes muchachos de la selección paraguaya, nos trajo un poco la bonanza de la lluvia, en cierta medida que también necesitábamos mucho en el territorio paraguayo, por lo menos en esta parte de la capital, de las adyacencias, la zona del área metropolitana, departamento central, hacía falta ese líquido vital. No, y el interior también. Eso, pues, claro. El interior pues nos alimenta. A veces no tenemos noción de eso, ¿verdad? Sí, no, es cierto, es cierto. No, tenés toda la razón. Así que, bonanza. Tanta alegría ya nos dieron estos chicos. Qué recibimiento emotivo el día de hoy. Realmente fue una jornada matinal que empezó muy temprano, con momentos emotivos, familiares de los jugadores que estaban recibiendo a los chicos, en su gran mayoría chicos provenientes del interior de la República, la llegada del héroe para muchos, el bambino Carlos de los Santos Carazaguirre, en compañía del presidente de la APF, Robert Harrison, recibidos también en su momento por el presidente de la República, Santi Peña, que no solamente tuvo un gesto de ir a saludarlo, sino también un reconocimiento, acompañado por el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, un exfutbolista, un exjugador de la selección paraguaya como el Tigre César Ramírez, y la foto testimonial o la imagen testimonial más comentada por todos y que ganó espacio rotundo en las redes sociales, el recibimiento de la madre de Ronaldo de Jesús a su hijo. Esa foto, ese momento fue captado por gente de APF. Y esa foto ha recorrido todas las redes sociales, todas las plataformas, y nos ha tocado profundamente, porque verle a la mamá en llanto, de quebrada, a Ronaldo también, y poniéndole lo que para la gente del interior es algo sagrado, la bendición de la madre. Recibiendo la bendición. La bendición de la madre, eso es, para el católico del interior es sagrado, sagrado.
Y eso se nota en la emoción con la cual también nuestro gran campeón y nuestro gran zaguero Ronaldo de Jesús recibe la bendición de su mamá. Digo nomás para testimoniar todo lo que ha sido este recibimiento para los chicos de la albirroja, que realmente hacen renacer el amor a nuestra casaca albirroja, como dice ese eslogan que pusieron por el bus con el cual recibieron a los jugadores que fueron transportados en ella, ¿verdad? Y en fin, momento muy emotivo, muy tocante. Una lástima que haya sido este horario. Yo estoy seguro que si era otro horario, el arribo de la delegación paraguaya hubiera tenido una respuesta contundente. Ahora estamos mostrando, habla de por sí sola esta foto, Jotita, Tano y Benicio. Fíjense lo que es el ser más preciado para uno, que es la mamá. El gesto emotivo de la bendición con todo corazón, y Ronaldo quebrado, ¿verdad? Sí. Emocionado ahí. Esta imagen nos identifica plenamente porque es una costumbre, en este caso una costumbre espiritual, religiosa para nosotros. De fe. De fe, de respeto, sí, ¿verdad? Porque se le hace el hijo a la madre, y esta imagen identifica a un montón de paraguayos y miles de paraguayos. Esta bendición de la madre al hijo. Y la demostración de afecto que recibió el técnico de la selección. Sí. Por eso decía el gran héroe de esta gran conquista de los jugadores es el entrenador, el Bambino Jara Sayel. Yo, a medida que pasan los días y las horas, estoy valorando cada vez más lo que hizo este señor, con su sabiduría, con su experiencia, con su sapiencia y con su humildad, porque él es un hombre de mundo. Sí. Él es un hombre de mundo. Él estuvo siendo figura, repito lo que dije ayer, es idolatrado en México, en su club, en el Cruz Azul, ¿verdad? A veces nosotros no dimensionamos todo lo que tenemos en nuestra casa o en nuestro país, y aquí está la prueba. Hoy está en la historia grande de nuestro fútbol como entrenador, un señor que siempre ha tenido una humildad fantástica, bárbara, que le tocó pasarlo por lo peor en la vida, perderle a un hijo, ¿verdad? Lo peor, y tiempo después tener este regalo de Dios. Quiere decir que es un premio para una persona que ha sabido hacer también su camino, y que profesionalmente hoy ha sido una pieza clave para que estos chicos puedan gritar campeón. Esta imagen es fortísima. A mí me llega profundamente. Igual para aquel que no profesa la religión católica, o que sea de otra, es el amor que te puede dar tu madre. Yo no sé cómo poder describir esta foto, es decir, cómo poder hablar. Habla por sí sola esta imagen, ¿verdad? Sí. Y ahí se conjugan dos cosas. El orgullo de la madre, que desde chiquitito vio a su hijo patear la pelota, acompañando el sueño de su hijo. Y el llanto de Ronaldo es un poco en silencio decirle a su madre: llegué, acá estoy, misión cumplida. Y gracias, mamá, porque ellos se sacrificaron. Mira que es hijo único, Jotita. Sí, no, por eso digo, lo que pasa es que muchas veces en el fútbol se ve solamente el producto final, ¿verdad? Pero muchas veces no se conoce el camino recorrido para llegar a eso. El sacrificio de los padres, el sacrificio del mismo jugador. Y uno, cuando consigue este tipo de cosas, es como que todo eso le va pasando nuevamente por la cabeza, ¿verdad? Se acuerda de levantarse a las 5 de la mañana, que la madre le preparaba un cocido con galleta, que hacía esfuerzos para darle para el pasaje si es que podían, o si no, caminar kilómetros y kilómetros para ir a la práctica de fútbol. O sea, ahí se conjugan muchas cosas. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta un detalle no menor: cuando conseguimos este tipo de éxitos deportivos en una competencia sudamericana, tiene doble mérito el hecho de lograr el objetivo de campeonar. ¿Por qué? Porque siempre estamos presionados, siempre estamos constreñidos y presionados por los dos gigantes de Sudamérica. Y hoy somos mejores que los dos gigantes. Sí, le ganamos un campeonato. Claro. Este es un campeonato Conmebol, un campeonato de jugadores de primera división. Ya. Son jóvenes, ¿cierto? Pero son de jugadores de primera división. Hoy, sea como fuese, hoy podemos decirle que le hemos ganado. Repito, yo voy a insistir en esto y espero que la gente entienda, porque detrás de todo lo que decimos hay un mensaje de que realmente se puede. Mucha gente hoy critica porque cargamos la tinta. Cargamos la tinta, y otra gente que porque ahora aparece el presidente. Pero está muy bien que aparezca el presidente de la República.
está muy bien que aparezca el ministro de Deportes. Porque guste o no guste, son nuestras autoridades. Y son nuestras Eso autoridades. por un lado. Que están reconociendo lo que han logrado para el país. Y que creen conciencia en ello y apoyen. Por eso decimos acá permanentemente, Luis Enrique, de que el fútbol tiene que ser declarado por el gobierno, por nuestro presidente Santiago Peña, interés de Estado, MAES y CUPEA, que le dé la importancia y le genere el presupuesto, que figure en el presupuesto nacional de gasto de la nación cada año, para que por todo el costado social que conlleva el fútbol, las escuelas de fútbol tienen que estar apoyadas. Las escuelas de fútbol. Yo apuntaría más a la escuela, Benicio, porque yo creo que el fútbol hoy genera dinero, es un negocio muy importante, pero igual, no está mal tu expresión para que vaya hasta la escuela de fútbol, porque yo quiero que el gobierno de mi país apoye al deporte. Claro. Porque hay mucha gente que no está con el fútbol, ¿verdad? Que son deportes minoritarios, que no tienen el caudal de adherentes. Pero aquel atleta que juega tenis de mesa, que juega tenis, que juega básquetbol, también juega al fútbol, le gusta el fútbol. El fútbol es, quiérase o no, la pasión popular número uno a nivel deportivo, por encima del boxeo, del automovilismo, del tenis, del pádel, de la natación, del ciclismo, del básquetbol, del taekwondo, en fin, de las competencias de remo, un montón de cosas. La pura realidad del vóley es el que mayor cantidad de gente convoca en cada evento. Lo que hemos logrado nosotros con esta selección, fíjense en estas imágenes. ¿A quiénes estamos viendo en estas imágenes? Al presidente de la República, es nuestra máxima autoridad, elegida por el pueblo. Está el técnico campeón y está el presidente de la APF, que es la autoridad de la APF, el presidente de la APF, que ahora le pegó, que ahora acertó, y el ministro de Deporte, que es nuestro ministro de Deporte, que es el que trabaja con todas las entidades deportivas reconocidas, que trabaja con el Comité Olímpico, que trabaja con la Asociación Paraguaya de Fútbol, que trabaja con la Unión del Fútbol Interior, ¿verdad? Por eso yo quiero que valoremos todo lo maravilloso que es esto que nos ha dado esta selección. Por eso yo quiero que se valore en su real dimensión, pero que se utilice, que no sea un festejo así corto y rápido, y que nos olvidemos que termine muy pronto todo, y que después solamente queden las estadísticas. Por eso yo decía ayer, ¿verdad? En el programa de televisión, que espero que la Asociación Paraguaya de Fútbol, voy a repetirlo porque Jotita no estuvo en el programa, él tenía su programa ayer en otro medio. Yo dije ayer que es definitivamente el momento que la Asociación Paraguaya de Fútbol le dé un reconocimiento a De los Santos Jara Zaguier, que la Secretaría Nacional de Deportes le dé un reconocimiento, que el Comité Olímpico Paraguayo le dé un reconocimiento. Y no estoy hablando solamente por un diploma, un trofeo, un reconocimiento. ¿Sabe qué tiene que ser? ¿Dónde tiene que ser el estamento? El estamento, porque se puede considerar como héroe civil. En el Congreso. En el Congreso Nacional, y hay un monto mensual. Mensual de por vida para este señor. Claro. Él necesita, él merece un reconocimiento real. Él ya tiene el reconocimiento de todo el pueblo paraguayo. El Bambino Jara Zaguier tiene el reconocimiento. Con eso no va al supermercado, vamos a hablar bien. Sí, no, y por eso tiene el reconocimiento de todo el país. De todo el país, de todos, de jóvenes, de chicos, de grandes, gente de su generación, gente de fútbol, tiene el reconocimiento. Y de reconocimiento. Sus colegas paraguayos. Sí, colegas compatriotas. Tremendamente agradecidos. ¿Por qué? Porque eleva el status quo a través del técnico paraguayo. Sí, claro, por eso digo, ya tiene el reconocimiento del presidente de la República, del ministro de Deporte, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, ni qué decir de Robert Harrison, que hay que reconocer que esta vez acertó. Eligió a un técnico paraguayo, eligió al Bambino Jara Zaguier y nos dio este título. Por fin se le rompió un poco el celofán al presidente, se le cayó esa racha negativa y hoy hay que dar la diestra. Somos campeones, caramba, digo. Pero entonces hagamos un esfuerzo y que las autoridades dispongan un reconocimiento real para Carlos de los Santos Jara Zaguier. Mucha gente decía que tuvo un problema muy profundo, que erogó mucho dinero el tratar de salvar la vida de su hijo, ¿verdad? Sí. No sé si en qué posición económica le dejó, pero esté así o no, él merece. Y si es así la situación, que vos manejás la información mucho más que cualquiera, porque sos una persona muy allegada a la familia del Bambino, con más razón. Que se tenga la iniciativa, que parta la iniciativa del presidente de la APF. Yo sí hablo con Robert Harrison, se lo voy a decir.
Públicamente debería ser el presidente de la APF. ¿Tú te crees que no sabe? Y no, yo sé que sé, no, pero digo nomás esa gestión, ese gesto de que como metió lo del Congreso Benicio, me parece una buena idea. Sí, aparte de lo deportivo, Jotita. Sí, está bien, pero yo creo que es una responsabilidad de la APF. No es una responsabilidad del Congreso. Yo no quiero entrar en un campo muy delicado, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos que la Asociación Paraguaya de Fútbol no es una entidad pública, es una entidad privada. Que la Asociación Paraguaya de Fútbol se haga responsable hasta eternamente, por decir de alguna manera, de Carlos. Claro. De por vida. Claro, si no es entrenador, tenerlo como una persona que dé charlas a los entrenadores, que le dé charlas a los chicos, que le enseñe a los chicos, que trabaje de cerca en la APF, porque creo que méritos de sobra lo tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que si hoy en día, con todo lo que está pasando, vos metés que que se le dé un rubro estatal a un fútbol que, quieras o no, en nuestro país es privado, ¿verdad? Porque la Asociación Paraguaya de Fútbol es una institución privada. Ahí ya va a decir, sí, o sea, le vas a dar los excombatientes del Chaco, y acá, esto falta acá, ustedes están hablando de fútbol, pero no hay salud, no hay educación. No, pero también no se hay le dio a esto. muchos artistas, Claro, cantantes. Por eso te digo, es cuestión de replantear. Yo digo nomás, si la Asociación Paraguaya de Fútbol está en condiciones que hoy, financieramente, económicamente, la asociación está estable y bien, yo creo que tiene que ser la APF la que se tiene que hacer cargo. Algo así como está Menotti en la Argentina, aunque Menotti tiene actividad directa, él es el coordinador hasta de la absoluta de mayores. Sí. Y bueno. O sea, pero yo entiendo lo que el mensaje de Jotita, No, y puede ser también. Yo me mantengo en mi postura. Sí. Es más, nosotros somos demasiado ingratos con nuestros héroes civiles. Y ahora en vida, ¿por qué no podemos hacer? ¿Cuántos atorrantes? Bueno, no quiero hablar mal, pero no hace falta, porque los hechos que ocurren, las barbaridades que ocurren en el Congreso Nacional, el pueblo lo sabe. Sí, no pueden hablar que no tienen rubro, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Verdad? El por auto, ejemplo. el auto Por rubro ejemplo. es constante. Exacto. Pero tenemos varios jugadores que... creo que Romerito sí. tiene, ¿verdad? Porque yo recuerdo, por ejemplo, y voy a traer a colación porque lo sé, creo que le iban a conceder, se presentó en el Congreso un proyecto de darle 2 millones o 3 millones de guaraníes, máximo era 3, 2 o 3 eran, no recuerdo bien. A Alberto de Luque se armó un escándalo, armaron un escándalo ¿por qué? Dejamos de joder. Era en su momento un embajador cultural en Europa. Sí, pero Luis Alberto de Paraná y Alberto de Luque fueron los más grandes representantes paraguayos a nivel artístico en el mundo. Ahí está, ahí vamos. Entonces, cuando vos ves que Luis Alberto del Paraná no tiene, pues, porque no me vaya a decir que la Asociación de Músicos del Paraguay es una entidad pudiente y todo lo demás. No lo es. Claro, entonces amerita sí que el Estado a un representante como Luis Alberto de Paraná, y otros también, podemos tirar miles de nombres que ameritan que sí. Yo particularmente diría, señor, qué sé yo, Carlos de los Santos, usted, señor, necesita algo, me golpea la puerta y usted va a tener una atención preferencial. Esas cosas sí yo estoy de acuerdo, porque dentro de todo no es Carlos de los Santos Jarazaguierga, no, es Paraguay, representa al país en general. Claro. Pero cuando tenés detrás tuyo una institución que financieramente está bien, para mí lo primero tiene que ser la APF. Lo primero tiene que ser la APF. Y bueno, vamos a dejar que esto fluya, que esto corra. Claro. Y lo importante es alguien que se manifieste. Alguien que se manifieste, que se exprese al respecto. Alguien en el sentido, algún sector que se manifieste. A eso quiero decir. Sí, y voy a sonar duro, pero yo no sé si hoy es un gran honor que la Cámara de Diputados o Senadores te condecore. Ahí está. Bueno, claro que ahí suena fuerte, pero vos sabés que no dejás de tener razón en cierta medida. Pero si va a ser algo yo no dejaría. Metálico, mensual... Eso es lo mejor, porque yo estoy cansado de ver... Yo quiero el bien para el semejante, para un héroe civil como el Bambino Jarazaguer. Claro. 2 veces ya nos dio sabores importantes, ¿verdad? Entonces, un señor de 73 años, como nos decía ayer Héctor Corte... Cuídalo, tenerlo bien. Y por eso... Tenerlo contento. Me parece que es lo menor que se puede hacer. Esperemos, estamos intentando hablar con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tiene reunión en Conmebol, pero entiendo que en unos minutos nos va a atender. He tenido retorno que después de las 12 nos atiende. Está en reunión de Conmebol ahora el presidente Robert Harrison.
Pero bueno, más allá de esto, ¿verdad? Qué lindo ver la felicidad del pueblo paraguayo y de tantas familias hoy con el recibimiento. Claro, pero ahí nos damos cuenta y dimensionamos, Luis Enrique, lo que siempre insisto otra vez, todo esta consecuencia social, familiar, humana, esta connotación humana que tiene el fútbol en nuestro país. Bueno, voy a hablar con una señora que creo que se ganó el corazón de la gente hace rato, y estoy muy feliz de formar parte de la iniciativa de darle un poco de destaque a la ciudad de San Patricio en memoria de mi hijo que ya no está. Ñaleli López, ¿cómo está? Ñaleli, bienvenida a Deporte Total, felicidades, campeona, buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. Sí, ese apellido es como que no sé cómo explicar. Doña Leli, realmente nos quebraste, nos emocionaste a todos. La foto que hoy testimonia la gran felicidad de todos es la que vos le diste hoy a Ronaldo con la bendición en un momento tan emotivo, vos quebrada en llanto, él también, y el país, el Paraguay está hablando de esa foto, y entonces vos hoy sos representante de todas las mamás de estos chicos campeones. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Dónde estuvieron? ¿Estuvieron en San Patricio, allí en Misiones? A ver, contanos un poco tu vivencia, Ñaleli, porque yo sé que vos en todo momento siempre nos seguís escuchando nuestras programaciones y nuestras transmisiones de fútbol. La verdad, Luis Enrique, es una costumbre para nosotros. La bendición desde chiquito hasta ahora lo conservamos, esa costumbre de a la mañana, de la noche, y hay muchas personas que ya no siguen y ya no creen en esa creencia, pero la verdad nosotros seguimos todavía con eso, Luis Enrique. Bueno, ¿y qué sintieron partido tras partido a verle jugar cada vez mejor a Ronaldo? Dios mío, yo como siempre rezando, y cada partido a veces miraba todo y a veces no miraba nada. Es la impresión que a veces uno siente ver a tu hijo pelear más con el equipo que para todo el mundo también es grande, ¿verdad? Pero feliz por mi hijo, por el equipo, pues verle y hoy verle con esa medalla, no te puedo explicar, no podemos explicar la alegría que sentimos. Bueno, ¿y cómo fue ustedes ya están en San Patricio o están todavía por acá? No, ahora recién llegamos, estamos en la casa de Ronaldo, nos fuimos a recibirle ahí y nosotros vinimos acá, ahora estamos en su casa. Vamos a compartir un poquito con él y a la tarde o madrugada ya volvemos a San Patricio. ¿Ustedes están en donde él vive aquí en Asunción? En Capiatá. Sí, acá Capiatá. donde ellos viven. ¿Él está aquí o está en Capiatá? No, él vive en barrio Vista Alegre, creo que es porque él cuando iba a jugar con River, él se alquiló una casa y está cerca de la cancha de River. Uh-huh. Y sí. Bueno, qué bien, qué felicidad. Me imagino que después en San Patricio va a ser una verdadera fiesta porque el hijo único tiene muchos amigos allí. No sabes, Luis Enrique, cuando estábamos, mi marido sacó la tele arriba de la mesa en casa y cada vez que pasaban los minutos llegaba más gente, estaba mi familia de Argentina, se fue mi hermana que Ronald vivió ahí, él estuvo con la tía, también estuvieron, miramos todo el partido y cada vez que faltaba poco, faltando 5 minutos, creo que yo puse toda la radio porque yo sabía que ustedes estaban ahí. A full puse la radio y ahí llegaba gente y hasta que salieron para hacer caravana, se acoplaron muchísima gente que nos saludaron. Impresionante fue la caravana, la gente. Yo no dormí, esa noche no dormí. Me imagino. ¿Y el papá? ¿Y el papá?
El papá quebró, esa vuelta quebró. Quebró. ¿Está a tu lado él o no? ¿Y está acá? Pásame poco con ese cara de Iguazú. Dale, te paso, Luis Enrique. Estamos en contacto con la familia de Ronaldo de Jesús, cuya foto recorre el país. Hola. ¿Qué tal, Luis Enrique? Felicidades, campeón. Felicidades, Papa Guazú. Gracias, igualmente. Y somos todos paraguayos. Realmente. Y vos, ya le escuchamos a la comandante en jefe. ¿Y vos cómo viviste todo este momento y toda esta gran consagración con tu hijo y la albirroja? Y es una sensación inexplicable, Luis Enrique. Como se dice, sentimiento encontrado. Porque con todo lo que pasamos y vivimos con él, con Ronaldo, era inesperado todavía esto, pero como te estaba diciendo, que es inexplicable lo que siento ahora, la emoción, el orgullo, la satisfacción de todos. Y realmente llegó todo así de golpe, sus partidos en primera división, la convocatoria y después la consagración. Es decir, titular de gran nivel, demostró un rendimiento bárbaro. Aquí nosotros cada partido con Jotita Bernabé y después con Benicio elogiamos un poco el crecimiento y la solvencia que él mostró. Va a ir a un juego olímpico, mucho regalo de Dios así todo rápido, ¿verdad? Sí, Enrique, es un regalo y una bendición de Dios que empezó cuando empezó a jugar contra Meliano. Ese gol fue el gol bisagra que le levantó a él y le abrió las puertas para seguir. Y lo segundo era el gol de contra General Caballero, el empate. Ahí yo dije que ahí él empezó a subir su rendimiento y ese le sirvió para que sea convocada a la selección. Y en esa selección, sí, yo siempre le decía que era su oportunidad y que tenía que aprovechar. Y para mí que aprovechó a lo máximo, que también demostró que no era casualidad meter gol de cabeza cuando le metió a Uruguay. Y después su rendimiento fue de menos a más. Entiendo, realmente. Él es cierto, estamos todos en momentos felices, de alegría, pero yo no sé si mal recuerdo, acá me pregunta el Tano, ¿él estuvo a punto de dejar el fútbol por algo o no? Él estuvo un poco decaído en una oportunidad, esa vez cuando se fue a River y no se le dieron los resultados, y cuando cada partido que jugaban perdían. ¿En la pandemia fue eso? ¿En la pandemia? ¿Qué? ¿En la pandemia fue eso? Sí, en la pandemia, cuando se fue en la intermedia a jugar por River. Ah. Y ahí estuvo un poco desanimado. Después yo le empecé a hablar ahí y aclaramos las cosas y le dije que nosotros los familiares, principalmente yo, su mamá, le dijimos, nosotros hijos estamos contigo al 100%, en la buena y en la mala. Dios está caído, nosotros estamos caídos, pero hay que levantarse. Y para que seas alguien en la vida, tenés que saber y luchar contra las adversidades, y cuando le vences a las adversidades te da el resultado, y gracias a Dios el resultado es una satisfacción y un orgullo muy grande para nosotros. Bueno, de Jesús, realmente un gusto escucharle a ustedes. Estamos muy felices con la selección, con todos los muchachos, y lo de ustedes nos toca particularmente muy de cerca porque acompañamos un poco el comienzo, lo que iba a ser el debut de Ronaldo en su momento en la primera,
y después vos y tu señora metiste lo de Isra, que era compañero de todos acá de Deporte Total, y bueno, esperamos en algún momento ir a Aeroporte a la medida, conocer un poco profundamente ahí por San Patricio, donde iba Isra con Jotita, con Benicio Itano y los compañeros. Estamos prestos cuando se dé una oportunidad ir a compartir allí, donde ustedes escuchan Deporte Total y escuchan las transmisiones de nuestro partido a través de Radio Metro. Sí, Luis, yo siempre llevo una palabra que le dijo Israel cuando se terminó la entrevista. Salimos del estudio y salimos en un pasillo y le dijo: Ronaldo, acordate de mí, que algún día vos vas a ser un gran futbolista, pero no sé de aquí a cuánto, pero acordate nomás lo que te estoy diciendo, le decía. Y al otro día le digo a mi señora: hacerle una sopa y mandarle en el programa con el profesor Leoncio Cubilla, que era su jefe de prensa, y le mandamos una bandeja de sopa paraguaya. Y a ustedes les espero cuando ustedes quieran, avisen. Ya usa la tallarín de su castelo, ya usa la ure patilla ari, ya usa la canto de patilla ari, le gusta a la gran 7. En cualquier momento nos toca un partido así en Encarnación, donde se maceta, sea al acordarte de Irra, no. Acá todos le quieren a Irra, y nosotros en Misiones le extrañamos mucho a Israel, porque era el periodista que nos tocó el corazón y que abrió muchas puertas para los jóvenes de futbolistas de Misiones, porque él tenía un carisma especial que si vos te estaba por caer, él te levantaba. Y mi señora, por ejemplo, hasta ahora siempre le dice: me falta seguir a él, porque ella era su fan número 1. Felicidades, muchas felicidades, que disfruten de este momento, y bueno, y muy pronto ya Ronaldo con la azulgrana. No sé ni si le van a convocar para este clásico, pero ya tiene que ponerse las pilas. Y sí, ahora justo cuando estábamos viniendo le llamó su profe y le dijo que para mañana a las 11 quiere que se vaya para hacer la evaluación, y las 4:30 presentarse para la práctica. A la pinta, entonces puede estar convocado para el superclásico, indudablemente. Ronaldo, uno de los jugadores de mejor rendimiento en esta selección. Muchas gracias por este momento y muchas felicidades. Saludo a la gente de San Patricio, y bueno, a disfrutar de esto y después ya meterle de nuevo, porque no hay pausa en el fútbol. No hay pausa, y cuando quiera, Luis Enrique, estamos para comer el tallarín. Benicio se va a anotar seguro, Gotita. Sí, es gratis, sí. No hay que pagar nada, ¿verdad? Cualquier cosa que pida nomás. Benicio, pedí nomás, dice. Dale pues, aprovecha. ¿Qué tal, don Jesús? ¿Cómo está? Un gusto. ¿Viste cómo son mis amigos? Escuera undo carumo ahí los honu. Escuera undo carumo ahí los honu. Siéntese yo. No, qué tipo no van a comer comida Misiones, no le conquista todo, Benicio. Pero siéntese yo, y la gratimina de ser en primera fila. Escuera. No, pero porque vos sos el ídolo de ahí del programa, pues ahí te atacan por eso. Exactamente. Eres paitema, Pepe. O para la conversación. Un abrazo. Dale. Saludos. Dale, igualmente. Gracias. Los padres de Ronaldo de Jesús. La foto que recorre el país. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En
estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bueno, la gente me pregunta, ¿y Martín Palermo, su presentación a las 12:30? No, se suspendió, no va a ser a las 12:30, va a ser a la tarde, a las 5:30 de la tarde. ¿Antes o después de la práctica, Gustavo? Antes del entrenamiento. Hoy, ¿a qué hora la presentación? A las 18 horas la presentación del Titán. Martín Palermo, nuevo técnico de Olimpia. No va a ser hoy al mediodía. Así que nosotros estamos vibrando con la selección paraguaya y con los chicos que nos dieron el título de campeón. El presidente de la República, Santi Peña, recibió a los chicos y al cuerpo técnico muy temprano. Estuvo vibrando en el recibimiento el presidente de la República, acompañado de nuestro ministro de Deporte, el Tigre, César Ramírez. Que también hay una foto que está recorriendo el país y que levantó en sus redes sociales nuestro ministro de Deporte, el Tigre Ramírez. Cuando era jugador de Cerro Porteño, se sacó una foto con Fabricio Peralta, Fabricio Mitaí, con camiseta de Cerro Porteño. Y Tigre en ese momento era jugador de Cerro Porteño. Ídolo de Cerro. No, él fue ídolo, ¿verdad? Y hay una foto que el propio Tigre Ramírez levanta, donde está él con Fabricio cuando era Mitaí, y una foto actual ahora del aeropuerto, o ahí en el acto que tuvieron los campeones del preolímpico. El Tigre es uno de los últimos ídolos de Cerro, pero ídolo, nivel de ídolo. Ídolo, sí señor. Del preolímpico. ¡Vamos, campeón! Queridos jugadores, apreciado y respetado cuerpo técnico, realmente es muy difícil, ¿verdad? A mí me toca hacer miles de discursos, pero les juro que este es dificilísimo de poder transmitir y expresar realmente todo lo que siento en este momento. Y a mí me toca coyunturalmente ser presidente de la República, transitoriamente, pero mi piel vibra en este momento con el sentir de todo el pueblo paraguayo. Hoy están acá familiares acompañándoles, pero hay más de 6 millones de paraguayos que hoy se levantaron con una sonrisa en el rostro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la alegría que demostraron en el campo de juego. Chicos, se veía, se estaban divirtiendo en la cancha, pusieron una garra como la que estamos acostumbrados los paraguayos, porque el Paraguay ya demostró que está para cosas grandes en el fútbol mundial, ya demostró. Paraguayos demostraron que cuando entran a un campo de juego, el rival les respeta por la garra, por la jerarquía, y realmente que ustedes nos hayan devuelto ese sentimiento no tiene nombre, no hay forma de explicar lo que ustedes han hecho por todo un pueblo, por niños que sueñan nuevamente por ver a la selección, a la albirroja, brillar en lo más alto. Así que de corazón yo sé que este ha sido un enorme esfuerzo. Hace creo que casi un mes, 3 semanas atrás, estaba acá practicando, íbamos a jugar un partidito de fútbol con el ministro de Deporte y tuvo un tirón. Y le llamaba a mi socio, Emilio García Arena. ¿Dónde está Emilio? Emilio está allá, un gran amigo de mi época más joven cuando hacía deporte y era kinesiólogo. En esa época era kinesiólogo del rugby, no del fútbol. Y me dice, no puedo, acá estoy llegando al preolímpico en Venezuela, pero te voy a mandar otra persona para que te pueda ayudar. Y realmente que muchos paraguayos no tenían en su radar, y que cada partido cuando ustedes salían a la cancha realmente nos devolvían a los paraguayos ese gran orgullo de sentirnos paraguayos.
Mi querido Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico, qué orgullo recibir en París a la selección paraguaya que va a ir a competir, que estoy seguro, convencido, que va a ir a jugar de local en el estadio de París. Así que realmente de corazón, gracias, en nombre de todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias, queridos chicos. Les pido que mantengan el trabajo, la concentración, pero principalmente no pierdan la alegría de jugar a este hermoso deporte. Cuando ustedes entran, son 11 jugadores, pero hay 6 millones que estamos atrás de ustedes y que estamos gozando en cada jugada y en cada victoria. Las palabras del presidente de la República, Santi Peña, y con el presidente de la APF, Robert Harrison, con el gran campeón Bambino Jarazaguer, con el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, porque Paraguay va a los Juegos Olímpicos, de París. Y le acompaña a Argentina. Y le acompaña a Argentina, Denis. Es cierto. Paraguay va como primero. Los dos van realmente, pero lo correcto es decir, sí, Argentina acompaña a la selección campeona. ¿Qué decía el presidente de la APF también esta mañana muy temprano? También apoyarnos siempre en el fútbol. Acá están los guerreros, está un gran capitán, Carlos, Helio Pablo Rosso, Puchi Ruiz Díaz, como dirigente, como presidente de delegación. Quiero también recordar que el profesor Garnero estuvo prácticamente en todo el evento, en toda la competencia, acompañando de cerca a estos grandes guerreros que nos hicieron felices. Ellos, yo creo que el triunfo de ellos no solamente se dio a las cualidades y a la calidad que ellos tenían, sino al empuje de sus familiares que están ahí atrás, expectantes a que ellos vuelvan a sus casas después de largos días, interminables horas muchas veces en una concentración, pero hicieron tributo a lo más sagrado que tenemos todos los paraguayos, que es la actitud, el coraje y sobre todo la valentía para enfrentar cada uno de los partidos. Así que quiero felicitarles, muchachos, a ustedes, a todo el staff, a toda la Asociación Paraguaya de Fútbol que estuvo detrás de toda la logística, y agradecerte, presidente, de vuelta también a través del ministerio todo el acompañamiento que le brinda al fútbol, que eso no tiene parangón. Así es que muchísimas gracias, presi, a toda la gente también, a toda la prensa que está aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Por las palabras, esta mañana, muy temprano, en el recibimiento que tuvieron los jugadores de la selección paraguaya, campeones del torneo preolímpico, que nos permitirá estar presente en París este año con la selección paraguaya. Tenemos una pausa, 12:12, ya venimos. La melodía que identifica a todo un pueblo, la polca del ciclón, la letra que reza los verdaderos valores del cerrista, se renueva para cantar en coro mucho más fuerte. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos, ahora es el sponsor oficial del Ciclón de Barrio Obrero y te trae muchísimos beneficios para disfrutar la pasión azulgrana al máximo. Hacete cliente descargando la aplicación de Bueno Bank y abriendo tu cuenta al instante, disponible en App Store y Google Play. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya
sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en su programa de Bene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. 12 con 14 minutos. Después vamos a retornar de nuevo con los chicos de la selección. Impresionante, Jotita, Tano y Benicio, lo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Recibimos ahora un informe detallado de la fortuna de dinero que está repartiendo el fútbol y que está repartiendo la buena administración de la Conmebol. Esto hay que decirlo, la buena administración de la Conmebol en millones de dólares. Sí, hay algo que se puede decir, se maneja con transparencia una situación financiera, es la de la Conmebol. Y en este momento no puedes ir en contra de los números que ves, porque esto no puedes inventar. Acá no te pueden decir, está inventando Benicio, está inventando Jotita, está inventando Luis Enrique, está inventando el Tano. No, acá hay una realidad que se expone a la opinión pública y que los países, las federaciones y asociaciones que están nucleadas en la Conmebol lo saben. Fíjense el porcentaje. Cuadruplicó en 8 años los premios. En 8 años cuadruplicó. Y ojo, ahí abajo hay una aclaración que dice: no incluye la participación de las selecciones en Copa América. Ahí está. Que tiene otro plus. No incluye la participación ni los méritos deportivos de la Conmebol Copa América 2024. Claro, no incluye todavía lo que va a ser repartido para este torneo. Esto que vos tenés acá, que son a nivel clubes, ¿verdad? 312 millones, son seguramente torneos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y demás, pero no Copa América. Pero fíjense ustedes, vos, Tano, que sos bueno en los números realmente. Fíjate el porcentaje que decía del 2015, del 7,1, 71,2 a 312. Sí. Más de 4.5 veces más, ¿verdad? Pero yo le daría otro destaque. Yo le daría el destaque post pandemia, que a pesar de ese golpe duro que hemos sufrido absolutamente todos, ha tenido una progresión extremadamente importante. Pues del 2021 al 2024 estamos hablando de casi 100 millones de dólares más. Una locura. 100 millones de dólares repartidos en 4 temporadas son 25 millones por año. Es ir progresando poquito más de 10% en cada año. Me parece que eso son números que hablan las claras del manejo económico que está teniendo la Conmebol, ¿verdad? Sí, pues estamos hablando de mucho dinero. Realmente, yo creo que acá, contra propios y extraños, Alejandro Domínguez ha hecho una administración fantástica, excelente. Yo hablé con una persona que conoce mucho la Conmebol y me dijo, Luis Enrique, no es como la gente pensaba. Lo que está haciendo Alejandro Domínguez es extraordinario. Me lo dijo alguien que estuvo ahí. Y que sabe el dinero que mueve Conmebol. Y me dijo, repito, no voy a dar el nombre de la persona, me dijo claramente, Luis Enrique no es como la gente cree y piensa. Lo que está haciendo Alejandro Domínguez es fuera de serie, extraordinario. Es brillante lo que está haciendo en la administración. Es lo que me dijeron y yo confío plenamente. En privado le puedo decir quién es la persona, pero realmente me dijo que es. Y aparte los números te dicen luego, no hay que ser tan inteligente ni, ¿verdad? Fíjense lo que levanta, evolución de premio torneo Conmebol. Y aparte hace un detalle, observación, entre comillas, no incluye la participación ni los méritos deportivos de la Conmebol Copa América. Es decir que si tu selección llega a instancia decisiva, va a recibir otra vez un monto importante en premio, tu federación o asociación. Sí, yo creo que acá probablemente va a ser el estilo Copa Libertadores de América, que en fase de grupos vos ganás y va a tener un plus probablemente por esa victoria. Creo yo, intuyo, porque habla de los méritos deportivos independientemente a la clasificación a cada fase, ¿verdad? Yo no sé si hay un monto, sí, claro, hay un monto específico por etapa, y ahí dice sin mérito deportivo, y puede ser. Y sí, por partido ganado en fase de grupo, como se hace en la Libertadores. Claro, la Libertadores, por ejemplo, es un concepto nuevo que se maneja, ¿verdad? Al margen de todo lo que significa ganar como local, ¿verdad? Como visitante también, y volvés a ganar y tiene un plus.
Pero acá también habla de participación. Yo no sé si eso estaba anteriormente estipulado de que por participar ya recibía un dinero, ¿verdad? Acá habla de que no incluye la participación ni los méritos deportivos. Bueno, qué bien. Grata noticia. Evolución de premios, torneos Conmebol. Vamos a una pausa. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, 12:20. Bueno, maravilloso. ¿Sobre qué tema querés que siga, Alemán? Marcame nomás, vos sos el productor, si hay algo que está preparado ya ahí a mano, porque después nos vamos a meter en el clásico, vamos a meternos en Martín Palermo, en Olimpia, la resolución del Tribunal de Justicia. Hoy también se presentó, se entregó, se dio por detenido Federico Ferreira. Él se fue y se entregó con su abogada. Sí, porque había salido una orden de detención también contra él, así como también contra 100 personas más, ¿verdad? Sí. Ayer se la agarró a uno, hoy Ferreira que se entrega y hay orden de detención para 100 personas más, para 100 barras más. 100 personas, sí. Eso... Que estaban plenamente identificadas, lo escuché ayer decía el comisario del Departamento de Investigaciones, y todavía la investigación decía, esto es inicial. O sea, esto va a llevar tiempo todavía. Bueno, pero es un gran primer paso, creo yo. Es un primer paso y está bien que Federico Ferreira se haya entregado, me parece que corresponde. Bien asesorado seguramente, ya que ya salió la orden de captura, entonces él se presentó. Sí, yo creo que está muy bien porque él tiene que entrar a solicitar, pedir explicaciones, ¿verdad? Porque los videos hasta el momento que hemos observado no es precisamente lo que dice el informe policial, ¿verdad? Salvo que haya existido alguna otra imagen que nosotros no hayamos observado, ¿verdad? Hasta el momento todos los videos que hemos visto son más videos de defensa para él, sí, antes que de ataque, ¿verdad? Sí, por eso es complicado. Hay que ver en qué se basa la policía para apuntarlo a él como el que inició todo eso. Por ahora no hay ninguna imagen que nos muestre eso. Y a propósito del tema, Jotita, esta mañana estuvimos con la producción hablando con el presidente del Tribunal de Justicia Deportiva y dijo que esta tarde sale la resolución. Ayer tomaron declaración a unos cuantos testigos. Testigos que ofreció Cerro Porteño. Sí, los cuales no sé quién ofreció ahora, o si se ofrecieron ellos mismos de manera voluntaria, pero se tomó declaración. Vamos a ver, ya tiene que salir esto. No, hoy tiene que salir Juan Eduardo. Y sí o sí debería. Está el tema de la programación que hablamos ayer, que ayer ustedes estaban analizando muy bien el caso del tema de las entradas que Olimpia tiene que disponer para la organización. Sí, hay que darle un corte, ¿verdad? Seguramente una sanción importante o de por vida, no sé, para esta barra, no sé qué va a decir el tribunal. Y bueno, son los puntos altos. Mientras esperamos tener más comunicación sobre este caso de los Barras, ¿qué pasó? ¿Por qué se traspapeló la presentación del técnico Olimpia? Y ayer Olimpia no tuvo un buen comportamiento con la prensa. Era muy sencillo comunicar ayer que no le iban a recibir, que le iban a sacar a Martín Palermo por otro costado. Se fueron todos los colegas ahí para recibirlo a Martín Palermo.
Yo decía por lo menos una foto, una toma para los colegas camarógrafos ahí que hacen el trabajo para los medios televisivos, la foto para los diarios digitales y, en fin, lo sacaron por otro lado. No sé cuál es la necesidad de esconderlo, ¿verdad? Sí, entiendo que va a ser una cuestión comercial siempre, ¿verdad? Pero si dice no va a hablar, y bueno, no habla, pero por lo menos la imagen foto, en la llegada tampoco lo va a dejar comercialmente mal parado al club. Si dice Martín Palermo, bueno, buenas noches para todos, estoy contento de estar acá, mañana nos vemos en la conferencia y punto. ¿Qué se le puede reclamar? Viene para ser técnico de Olimpia. Los que vienen para dirigir Olimpia Cerro, vienen para dirigir los clubes más grandes del fútbol paraguayo y de gran convocatoria, donde la gente está pendiente. No es por nosotros. Yo simplemente digo nomás, ¿qué habrá pasado? Ya se está cambiando el área de comunicación de la gente de Olimpia, no creo, porque ahí en el Olimpia hay una persona muy capaz, con mucha capacidad y con mucha experiencia con los medios de comunicación como Malte Melgarejo. Yo creo que no habrá sido su medida. No creo que haya sido medida de No Malte. tienen viento de cola. Eso no es el problema. Desarrollan un poco eso, yo entiendo y no están bien. No están bien, los resultados no acompañan, hay mucha incertidumbre en Olimpia, se viene el clásico, el ambiente no es bueno, el ambiente digo con relación a lo que pretende el hincha y lo que está mostrando el equipo. Ahora yo te pregunto, porque yo recuerdo cuando llegó a Debayor, invadieron el aeropuerto Silvio Petiroz y le hicieron un pasillo, pasó por el medio, le dieron una bandera, sacudió la bandera de Bayor, que esto, lo otro, y ahora no, ahora los condenan a su técnico. Por eso digo, además viene una persona recontra conocida, Martín Palermo es ídolo, había mucha gente con camiseta de Boca inclusive, que bueno, está bien. Sí. Argentinos que fueron incluso con camiseta de Boca al aeropuerto. Para recibirlo a un verdadero ídolo. Por eso yo le encuentro la explicación solamente el tema del momento. Olimpia cuando llega de Bayor era tetracampeón, ¿verdad? Tetracampeón era. ¿Qué costaba que fotos y que los camarógrafos hagan su trabajo? Es Olimpia. Me parece que aquí se equivocaron. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Sí, simplemente era una cuestión de tacto. Era salir, buenas noches, mañana hablamos en conferencia. Y una foto ahí, una toma de video, llegó el técnico para Olimpia. Y sí. No es porque viene el técnico, no sé, no quiero ofenderle a nadie. No sé. No llegó un técnico es alumno del Monseñor Lasaña, del Cristo Rey, del Inter, del Get, no sé, llegó el técnico para Olimpia. Hubiera tranquilo. Buenas noches, gracias, feliz de venir a un club tan grande como Olimpia, pero mañana hablamos en la presentación. ¿Terminó la historia? Yo lo que quiero saber, ¿por qué lo primero se permite que salgan por otro lado? No entiendo eso. Ahorita somos nosotros los que venimos de un vuelo y todo ahí empujado, tenemos que salir. Por donde sale todo el mundo, todos los terrícolas. No es el presidente de Estados Unidos, no es el Papa que tiene que salir por una cuestión de seguridad por otro lado. Cualquiera que viene nomás fuera del país y se da el lujo de ir por otro lado. Sí, le pone el auto ahí en la escalerita del auto, ya se va. Todo, cualquiera. No sé por qué las autoridades tienen que permitir esta cosa. Ahora le dio un tratamiento de jefe de Estado o del Papa a Martín Palermo para que no se cruce con la prensa. Sí. Y me parece que no corresponde. Con Saba hicieron lo mismo, nos dijo Ernesto. En su momento cuando vino para hacerlo. Sí. O por lo menos, pero está bien, están en su derecho de hacer y si tienen ventaja y si la gente... ¿Y si se lo permiten? Se lo permiten, está perfecto. Pero por lo menos que le digan a los compañeros... Gustavito, los colegas de otros medios, Johnny González, John Walter, Diego Rolón, todos se habrán ido, ¿verdad? Habrán estado tempranito, todo ahí. Lo mismo de siempre, para cubrir la llegada del técnico de Olimpia, ¿verdad? Y habrán estado los camarógrafos, colegas de los medios televisivos también. Sí. Fotógrafos, ¿verdad? Y se quedan ahí como unos pelotas. En fin, forma parte de nuestra profesión, estamos acostumbrados siempre a que nos cierren las puertas y todo, pero en este caso una comunicación no costaba nada. Claro. Si sabían bien, ellos sabían bien que estaban ellos allí. Claro. Bueno, ahí tiene que haber una comunicación nomás. Pero Olimpia, ellos tienen que entender el privilegio de estar en una institución como Olimpia y saben que Olimpia es noticia. Problema de cola, digo recién, Cotita le metió un ejemplo espectacular recién.
Hay un problema de cola nomás ahora. No, viento de cola. Viento de cola, Viento, perdón. sí, viento de cola. ¿Entendés? Y ahí la situación, pues. Y claro. ¿Entendés? Y bueno, pero ahí es donde tienen que hacer buenas migas. Porque yo tengo una postura definida en ese sentido. Y no hubiera dicho lo que voy a decir ahora. Hay un total desprecio hacia la actividad periodística deportiva en nuestro país. Pero Con Olimpia es demasiado grande. gestos de esta naturaleza. No se justifica bajo ningún punto de vista. Yo en mi principio también hacía el mismo trabajo de Gustavo. La de cronista. Y cuántas veces, ¿verdad? Cuántas veces. Pero hay un total desprecio hacia el trabajo. Antes no era nuestro. así, ¿eh? Antes no era así. Antes no era así. Era una familia grande. Sí, por eso digo. Hoy parece que es secreto de Estado. No, por eso digo, Benicio. Que fulano puede hablar, que Mengano no puede hablar. Benicio. Que no, pero Ya, por no el te amor enojes de tanto, Dios. Benicio, calmate, 12-8, como suele decir. No, 12-8, digo nomás. nomás. Pero clubes como Cerro y Olimpia, es decir, por la cantidad de gente que mueve, nomás luego merece una atención especial, ¿verdad? Una consideración. Por eso yo a veces digo, y no me canso de repetir, ¿quiénes son los que asesoran a veces? ¿Verdad? Muchas veces están los colegas que ocupan la jefatura de prensa, pero en el fondo no son ellos los culpables, porque ellos también reciben órdenes. Pero tiene que haber un equipo. Olimpia es demasiado grande, necesita gente capaz, preparada. Hoy, por ejemplo, mayúscula, el que va a asumir la presidencia de Olimpia vive de lo mediático, vive de los medios de comunicación, entre comillas. Una de las empresas a la cual se dedica el presidente de Olimpia en situación de espera, Rodrigo Coto Nogués, ¿qué hace? ¿A qué se dedica una de sus empresas? ¿A qué se dedica? Montar espectáculos. A montar espectáculos. ¿Y los espectáculos de qué dependen para que tenga gente? Promoción. Y para tener buena promoción depende de los medios de comunicación. Entonces, Olimpia es muy grande, es más grande que ese evento que organiza la empresa del futuro presidente. Entonces no puede conocer el trabajo del periodismo deportivo. Me extraña, Coto. Me extraña. Vos sos un hombre que tenés contacto en todos los medios de comunicación. Tu mayor fuente de generar tu tarea son los medios de comunicación para tus grandes eventos, donde a veces has tenido altas y bajas, y hoy tenés el regalo de Dios de ser dentro de muy poco presidente del club más glorioso de este país. Ahí está, pero Coto no es presidente todavía. Pero y bueno, pero él ya está tomando. Sí, él le puso Martín Palermo, él le puso a Martín Palermo con su equipo. Ella prácticamente, ella está manejando todo él, te lo digo yo. O sea, lo sacamos a Cardona entonces de esto. No, pero todavía sigue ahí acompañando, él es el presidente todavía, sigue acompañando. Pero él se tiene que preocupar también. También. Porque a las 2, hoy iba a ser la presidencia, no voy a dar nombre. No hay nombre. Hoy me escribe temprano una persona, pero honesta y frontal, y que te va a decir tal cual, y me dice, Luis Enrique, 12:30 de la presentación de Martín Palermo. Entonces yo le pongo sí, porque también tenía esa información con Gustavito. Sí. Con Gustavito, que era hoy a las 12:30. ¿Verdad? Entonces yo le respondo a este amigo a las 12:30. Aún, para mí, es socio del Olimpia, vitalicio y futuro dirigente de esta nueva directiva del Olimpia. Uno que vuelva a la dirigencia del Olimpia. Y me dice 12:30. ¿Verdad? Y después cuando yo recibo la información de Gustavo, le digo, no, al final está a la pucha. Entonces me mintieron, dice. No, pasó, a ver, llegó recién, hay que ver dónde se Yo queda. creo que... Todavía no firmó. No, ¿No firmó todavía? que pasa más por tema de marketing. Hoy esta siesta está acaparado el tema de la selección. Creo que por ahí también pasa. No. Lo que pasa, Gustavito, yo no sé si... Yo más bien voy por un tema logístico, a lo mejor, qué sé yo, lo acompañaron a su departamento, a la casa, están viendo muchas cosas, a lo mejor hay otras cosas que ver, que solucionar. Porque vamos a ser realistas. El hincha de Olimpia, el hincha de Cerro, cuando hay una novedad, cuando hay un tema así de su club, se va a enfocar en su club. Y está pendiente de su club. La selección, sí, todo bien, el tema, pero se enfoca mucho más en su club y cuando hay novedad está atento. ¿Verdad? Pero yo no sé. Comunicación, Jotita, vos siempre decís comunicación nomás.
¿Comunicación de qué? ¿Y qué comunicación ya era la solución? Decir nomás. Informarnos, a comunicar. ¿Sabes que para que los propios compañeros se hayan estado tragando hora y hora para que después le hagan... ¿cómo es? No es la primera vez ni va a ser la última. Ya sé que no es la primera vez, por eso digo... Pero, se manejan pero de tenemos otra que forma. decir, pues, Jotita. No, yo no digo que no se diga, te digo nomás que no es extraño. Acá pasó muchas veces. Sí, no, y va a seguir pasando. Y va a seguir pasando, pero tenemos que decir nomás nuestra molestia. Pero bien, cuando quieren que se informe algo, ¿verdad? Te da la información, te llama, le llama y le encontrá cuando le conviene. Entonces, ¿qué es lo que no están usando, pues? No nos dejemos utilizar entonces. Y bueno. Así cuando ellos te llaman y te dicen, che, mira, queremos promocionar el tema del aniversario del club, llaman, no, y bueno, listo. Lo cierto y lo concreto, esta tarde a las 18 será presentado Martín Palermo. 18:30 está marcado el inicio de la práctica, están citados los jugadores, 18 horas. Martín Palermo, que ayer llegó cerca de la medianoche al aeropuerto, ya incluso se especuló mucho que podía irse a la villa, teniendo en cuenta que ahí se estaba realizando la primera reunión de la nueva comisión directiva que va a asumir a partir del próximo 2 de marzo. Con la presencia ya de Martín Palermo, con todo lo que genera ya en este momento el Club Olimpia. Bueno, vamos a seguir con el tema, Gustavito. Está con nosotros el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, después de la fantástica consagración del equipo paraguayo, de esta extraordinaria consagración que hemos tenido clasificándonos para lo que ha sido ganarle a Brasil, ganarle a Uruguay, tenerle entre las cuerdas contra Argentina y lograr la clasificación para el preolímpico. Presidente Robert Harrison, ¿cómo está? Felicidades, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? Un fuerte abrazo para vos, para todo el equipo ahí de la 780. Un gusto estar con ustedes. Bueno, se rompió el celofán, presidente. Hacía falta una conquista como esta después de tanto tiempo y creo que se ha logrado. No, se cortó la comunicación. Vamos a intentar por otra vía. A ver si podemos. Lo teníamos en línea al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. A ver si recuperamos la comunicación. ¿Me escucha, presidente? Luis Enrique, ahí te escucho de vuelta, se va la señal. No, decía que se rompió el celofán, que por fin rompimos todo lo negativo y logramos después de 32 años un título de campeón para el fútbol paraguayo y jugando al fútbol como lo hicieron estos chicos del Bambino Jara Zaguier. Sí, la verdad que sí, Luis Enrique, la verdad que esta fiesta es gracias a nuestros jugadores que se rompieron todo, dieron todo de sí en el campo de juego, tuvieron carácter, firmeza, y bueno, salieron campeones de este torneo preolímpico sub-23, donde le ganamos a Brasil, a Argentina en 2 ocasiones nos empató en el último segundo, perdimos un solo partido, y es la prueba del compromiso y la entrega de estos chicos, así que yo lo que puedo es, en este momento, agradecerle a ellos, agradecer al profe Carlos Jara Zaguier, al profe Elvio Paolo Rosso, a hacer una mención especial también para los técnicos de la selección mayor que estuvieron en todo el campeonato, tanto Dani Garnero como Andrés San Martín, a Justo, que también estuvo acompañando en todo momento, y por supuesto a todo el staff presidido por Puchi Ruiz Díaz, que fue el presidente de delegación. Ahora, dentro de todo, Robert, ¿cómo fue para que te decías por el Bambino Jara Zaguier? En principio mucha gente, incluso el periodismo, tenemos que incluirnos nosotros, no estábamos del todo seguros y confiados, y él nos demostró realmente con su trabajo que fue un acierto la designación de un hombre con la experiencia y la sabiduría del trato para los jugadores que tiene Jara Zaguier. Robert, ¿copiaste, presidente?
cuando le nominamos a Elio Pablo Rosso y a Puchi Ruidía como director de selecciones menores, rápidamente nos pusimos a trabajar sobre la sub-15, que era la categoría que ya tenía que arrancar, y vino el desenlace de la selección mayor, y entonces tuvimos que armar el equipo técnico, el grupo técnico para la categoría sub-23, y bueno, habían 2-3 opciones, y bueno, analizando ahí con el equipo se tomó la decisión de contratar a Carlos Jara, y donde de ayudante estaba Jorge Núñez, y bueno, después la incorporación de Mariano, que fue al final ya, y con todo un equipo técnico donde el equipo eran ya profesionales que el profe Carlos Jara Zaguier ya lo tuvo como jugador preolímpico, como jugador olímpico, como en el caso de Diego Barreto, como preparador de arqueros. Entonces armaron un equipo mezclando un poco de experiencia con juventud, y sobre todo también en la parte de recuperación, que estaba Emilio García Arena, que está en la selección mayor, que pudo ayudar a conseguir, ya que terminamos el 7º partido sin ningún lesionado, ¿verdad? Sin ningún lesionado. El único que tuvo por un golpe fue Gómez, que finalmente no estuvo alineado, pero no iba a poder entrar. Que Marcos Gómez, estoy hablando, no de Diego, ¿verdad? Que tuvo un golpe contra Argentina y en la rodilla, entonces por eso no pudo estar ya para el último partido. Pero en definitiva era un grupo muy homogéneo, muy compenetrado y con mucha humildad. Entonces, y eso se notó también en cada uno de los partidos. Presidente, lo saluda Jotita, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo estás? Bien, presidente, un fuerte abrazo y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, en los Juegos Olímpicos que se vienen en julio, esto no va a parar, el tiempo pasa rápido, la gloria ya lo tenemos aquí en nuestro país con el arribo de la selección sub-23. Me imagino que también ya la maquinaria de esta selección va a seguir trabajando, tratando un poco de ver qué jugadores, como el caso de Bobadilla, como el caso de Romeo, de Cuenca, del Milan, jugadores que no pudieron estar en este preolímpico, puedan estar en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y ese es el desafío más importante que tenemos, Jotita. Lastimosamente, en la fecha de la Olimpiada en París, no es fecha FIFA. Entonces, vamos a tener que trabajar con cada uno de los clubes para tratar de conseguir ese permiso especial para que puedan estar con nosotros. Nosotros tuvimos 6 jugadores que no pudimos convocar porque no era fecha FIFA, y entonces los clubes no nos cedieron. Y en ese sentido yo quiero agradecer profundamente a todos los clubes de Paraguay que nos han cedido sus jugadores, y sobre todo quiero hacer una mención especial al Tata Martino, que fue el primero que se sumó a esta gran expedición que fue el preolímpico de Venezuela. Entonces quiero agradecer a él, a todos los clubes paraguayos, y también a los clubes como San Lorenzo que nos cedieron jugador, y también otros más que nos dieron la chance de poder contar con su estrella y que pueda estar en nuestra selección. Claro, hablando justamente de ese punto, presidente, un caso bastante especial es el de Diego Gómez, porque él ya tiene selección mayor, tenemos la Copa América en junio, en julio los Juegos Olímpicos, y contar con Diego, sí, obligatoriamente lo vamos a tener en la Copa América porque los clubes están obligados a cederlo, pero para los Juegos Olímpicos eso ya implicaría que el Inter de Miami no pueda contar con Diego aproximadamente por 1 mes y medio, 2 meses. Y mira, Gotita, tenés toda la razón, pero apelamos en ese sentido
de vuelta al Tata, que claro. Sabemos perfectamente que también él tiene el derecho de poder contar con su jugador para poder jugar en su equipo. Pero hay una ventaja también, Jotita, que las Olimpiadas no son de tantos días como un sudamericano. Entonces, a lo mejor creo que son de 15 días o 14 días, no recuerdo bien, pero no es 22 días como fue este sudamericano, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer las mejores gestiones, porque así como está Bobadilla, le tenemos a Julito, le tenemos Segoviña, tenemos muchos jugadores que tenían la edad para poder, Cuenca, que está en Italia. Entonces vamos a tener que trabajar, o sea, el cuerpo técnico va a tener que trabajar muy decididamente, porque aparte de todo eso, solamente 18 jugadores se lleva este certamen. Entonces no es 23, entonces se va achicando la lista y bueno, va a ser una decisión muy difícil para el profe Carlos Jara Zaguer, para Elvio Pablo Rosso, de buscar las alternativas y tratar de ir al evento en París y tratar de coronarnos como es lo que estamos pensando. La última de mi parte, presidente. ¿Cree usted que este logro, para mí extremadamente importante para el fútbol paraguayo, puede ser un envión, puede ser un viento de cola para la selección mayor, o más bien una responsabilidad por la vara tan alta que han dejado estos chicos? No, yo creo que es un estímulo importante que vamos a tener en el fútbol paraguayo para poder llegar a lo que todos queremos, que es el Mundial. Debemos ser conscientes de que nosotros a este preolímpico nos fuimos con la cabeza, no con la frente alta, sino que también cuidándonos, ya que nuestro objetivo número 1 es clasificar al Mundial. Entonces ahora tuvimos la chance de poder conseguir algo inédito, y yo creo que esto va a servir como bien decía, como un envión importante para todos los jugadores, para el cuerpo técnico y para la gente misma, ¿verdad? Porque hoy en día la gente está contenta, está feliz por lo que se consiguió y bueno, eso va a ayudar muchísimo al ambiente de la selección. No, lógicamente, presidente, lo que acaba de decir, la gente contenta y feliz, y eso se contagia, se transmite, esa vibra positiva. Es demasiado importante lo que ha logrado este grupo de la selección que ganó el preolímpico. E indudablemente coincido con Jotita, y lo estábamos hablando con Benicio y con el Tano aquí en la programación. Este momento hay que aprovecharlo, y estoy seguro que así como Garnero acompañó todo este proceso, como estaba explicando, lo va a valorar y lo va a dimensionar, como también el jugador maduro de la selección absoluta que vio la entrega, porque realmente eso es lo que le llenó al pueblo paraguayo, y por eso es que estamos disfrutando tanto de un triunfo que hace rato no teníamos, Robert. Sí, así mismo, Enrique. Se nos hizo esquivo. Nosotros, tanto en la selección mayor como en las menores, en el último sudamericano no hemos podido acceder a los mundiales, tanto en la sub-17, sub-20, donde hemos sorteado el escollo más difícil, que era la zona de grupos, en ambas categorías. Sin embargo, en la parte final de cada uno de los torneos no hemos podido dar ese paso. Entonces es por eso de la incorporación de Elvio Pablo Rosso para poder trabajar de una manera diferente y buscar otras alternativas, y de hecho ya este fue el primer campeonato que él estuvo al frente, y creo que él también es parte importante de todo esto. No, totalmente, una gran acertada, indudablemente, lo de Elvio Pablo. Vamos a descubrir la capacidad profesional y de persona que tiene el profe Elvio Pablo Rosso. A partir de ahora para marzo, presidente, entrando en la etapa de fecha FIFA, ¿confirmados los amistosos, presidente?
Y básicamente ya está en un 95% que vamos a jugar contra Rusia en Moscú, un partido amistoso. Es el único partido que se va a jugar en la fecha de marzo. Va a ser la segunda fecha, no la primera, la segunda fecha. Entonces yo creo que eso se estaría confirmando en los próximos días. Bueno, esta mañana ese momento con el presidente de la República, con Santi Peña, con el ministro de Deportes, con el Tigre Ramírez y también con el presidente del Comité Olímpico, un reconocimiento a estos chicos y al cuerpo técnico, me parece que fue muy importante, muy temprano, y que también llegó a la afición deportiva. Que esta ola de felicidad, alegría, de confianza se transmita para el objetivo principal, que ir a la Copa del Mundo del 2026, presidente. Así es, Luis Enrique. La verdad que debo agradecer al presidente de la República. Fue la primera llamada que he recibido cuando conseguimos el campeonato. Fue la primera llamada, o sea, imagínate que la primera llamada normalmente son tus hijos, tu señora, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu cuñado, tu sobrino. Sin embargo, en esta oportunidad fue el presidente de la República, ni más ni menos. Y agradecer profundamente por el recibimiento de hoy, la entrega de diploma a cada uno de los integrantes de la selección, ese momento con el ministro de Deportes, con el presidente del Comité Olímpico, en fin, muy importante, muy gratificante. Y bueno, después también era importante darle la bienvenida a los jugadores y el cuerpo técnico aquí en la sede de la asociación, donde los funcionarios, los que no aparecen, los que están siempre detrás de todo escenario, querían rendirle un homenaje y bueno, vinieron hasta aquí en el bus, donde fueron también agasajados aquí en la sede con sus familias. Bueno, presidente, para no robarle más tiempo, muchas felicidades por este logro. Hacía falta al fútbol paraguayo, le hacía falta a tu administración un triunfo deportivo tan grande como el de hoy. Creo que se justifica este momento que vivimos todos con el fútbol, y lo que representa un poco ese momento de felicidad tan grande. Quiero aprovechar también para saludarle un poco al presidente del Club Rubio, porque si no se le menciona pues a Rubio. Le mencionaste a San Lorenzo. Felicidad al presidente del Club Rubio, Robert. ¿Al presidente del Club Rubio? Sí, a Pucci. No, Pucci Ruiz Díaz. No, yo le agradecí a Pucci Ruiz Díaz. Bueno. Le agradecí, por supuesto. Cuando yo te dije lo de Justo, te dije lo de Pucci, porque la verdad que yo creo que ahí comienza ya la acertada en poner una persona de fútbol, una persona que entiende de divisiones menores, que ya estuvo, que como él me dice, me metiste en un problema, pero finalmente es un lindo problema, porque nosotros que estamos en el fútbol nos gustan los problemas del fútbol. Sin embargo, supo capear muchos obstáculos que no se saben, pero él pudo trabajar de cerca con el profe Carlos Jara, con Elvio, con Justo, con todos, porque finalmente el cuerpo técnico se armó de cero. Entonces, él pudo amalgamar todo eso y bueno, estuvo también allá 22, 23 días, que no es fácil estar ahí 23 días con una delegación, pero bueno, creo que el sacrificio tuvo sus méritos en salir campeones y yo quiero agradecer a él y a todos los que estuvieron ahí esos 22 días. No, era Rubio y amigo de juventud. Felicidades, presidente, felicidades por esta conquista. Muchísimas gracias, le envío un fuerte abrazo a todos, a Jotita, a Benicio, a Tano, a vos, Luis Enrique. Muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, feliz también por lo obtenido, obviamente, por la selección paraguaya. Necesitaba un triunfo de este tipo, justamente su administración. Le hacía falta una conquista como esta. Y bien por el fútbol paraguayo, bien por nuestra albirroja, y ya nos adelantó una información muy importante.
Tano, un solo amistoso. Un solo amistoso en tierras europeas, específicamente en Rusia, en Moscú, frente al conjunto ruso. Y la segunda fecha, no la primera, ¿no? Sí, claro, en la segunda fecha. La primera fecha no utiliza Paraguay. Claro. Solamente la segunda, para jugar en Moscú contra Rusia. Se prepara para ese partido. Largo viaje, entonces van a ser un solo amistoso. Y nos adelantó otra cosa también, cuando le dijo a Jotita 18 jugadores nomás. No 23. Eso... Ay, qué fuerte ahí, Eso yo no sé si... Bueno, hay que ver qué piensa el profe Jarazair, ¿verdad? Hay que ver si decide utilizar esos 3 cupos de... Porque serían muchos cambios ahí. Debería dejar 8 jugadores de este grupo fuera. Y no todos los entrenadores quieren romper así un grupo. Además, ahora, también mencionó a los jugadores que no pudieron estar por fecha FIFA. También hay muchos en lista de espera. Bueno. ¿Cuánto dijo? 6 jugadores fuera que no pudieron. No dio nombres. Dio nombres. Habló de Bobadilla, Segoviña, Cuenca, González, Romeo. Sí, fíjate. Enciso. No, hay muchos. Bueno. Qué lío lindo para el profe, pero bueno. Estamos contentos con la selección. 12:55. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol vamos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte. Consultas al 0984-845-901. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bueno, estamos en deportes. Ya nos metemos en el superclásico. Después recuperamos con Gustavito para que nos hable de Olimpia. Vamos a buscarle a Ernesto. Ande, pero no anda. Pero no ande como la ande. Bueno, estamos hablando del clásico. Vamos a buscarle a Ernesto porque Ernesto nos dijo que tiene dengue Miguel Martínez. ¿Verdad? Sí. Y generalmente hoy en la lista también pasa. Hoy se llevan 3 arqueros, Gustavo, ¿verdad? Sí, últimamente Olimpia ha llevado 2. 2. Pero hay técnicos que llevan 3. Que llevan a los 3, ¿verdad? Que llevan 3. Yo no sé, Cerro estaba llevando los 3. Porque son 24 convocados habitualmente, 24 o 23 convocados. Y por eso, hablaba del tema porque en un ratito vamos a recuperar las cámaras. Un saludo también a toda la gente que está en IPS, nos están mirando, justamente ahora que no hay cámara. Pero un saludo grande para la gente y a los que están en IPS, que su gestión es... Esos son lugares donde nos ven pero no nos escuchan. Por eso es importante siempre detallar la info. En el Zócalo. Claro, en los bancos también. Bueno, un detalle sobre este caso. No, vamos a preguntarle a Ernesto también, porque él dijo que Miguel Martínez tiene dengue. Sí, Alfio también y Cecilio que está saliendo. No, claro, no, yo me refería al arquero como llegó Talavera pero sin jugar y el que está en ritmo es el otro. Talavera es de la sub-23. Sí. Pues va a tener que llevar el otro arquero que está trabajando es el Matungo, el gigante, el Villanueva. Y hay que ver que